Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento. Siempre al Señor del universo. Oh my child, this is your mother's blessing. May you never forget God, even for a moment. Worshiping forever the Lord of the universe. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Recordando a Dios, todos los errores son purificados. La diversidad, la variedad, el ser distintos, el ser diferentes, siempre nos va a ayudar a entender que no todos vamos a ser iguales, no todos podemos pensar igual, no todos tenemos o debemos tener el mismo pensamiento. Y a veces como seres humanos no nos damos un poquito la oportunidad de conocer a la gente que está en nuestro entorno, a la gente que realmente comparte la vida con nosotros. A veces nos peleamos porque no piensan como nosotros. A veces nos peleamos porque no hace lo que yo quisiera que haga, porque no es el hijo, el esposo, el padre o la madre que quiere que sea. Pero nos damos cuenta que dentro de la psicología y dentro del estudio emocional del ser humano, nosotros estamos hablando de personalidades. Hoy en Lo Sencillo de la Vida ha sido muy importante hablar de las personalidades que tenemos los seres humanos y que hace que el mundo sea hermoso. Hace que el mundo sea hermoso porque la variedad hace que nosotros tengamos las ganas de vivir, tengamos las ganas de salir adelante. Las personalidades hacen que nosotros seamos distintos, pero si nosotros hoy nos damos la oportunidad de conocer qué tipo de personalidades existen, cómo es mi papá, cómo es mi mamá, literalmente cómo son mis hermanos, podríamos evitar tanta discusión. Podríamos evitar tanta discusión, porque vivimos discutiendo todo el tiempo de por qué no haces esto, o por qué no haces lo que yo te dije, o por qué no puedes ser como nosotros. A veces entre la familia se desacreditan mucho. Y entre la propia familia, como viven desacreditándose, viven alejándose, viven peleando. Y no está bien. No está bien. Entonces, qué importante que es aprender nosotros hoy a entender que históricamente los rasgos de personalidad han sido indistintamente o distintamente lo que genera muchos conflictos en los seres humanos, porque nos cuesta entender que somos diferentes, nos cuesta entender que podemos ser distintos dentro de la misma familia, dentro de la misma pareja, dentro de los mismos hijos. Y cuando tú te das la oportunidad de entender
La personalidad introvertida y la personalidad extravertida. Si hoy te das la oportunidad de aprender la personalidad sentimental, la personalidad pasiva, te das cuenta de que esa variedad que hay en tu familia y ese exceso de discusión que se dan todos los días simplemente es porque no se entienden o porque no hay literalmente un respeto hacia ser diferentes. Yo no me imagino el mundo solo de blancos. Yo no me imagino el mundo solo de negros. Yo no me imagino el mundo solo de indígenas. Siempre la variedad va a hacer que esto sea distinto. Pero ya en nuestra familia, ya dentro de nuestra casa, en nuestro trabajo, en los amigos, siempre va a haber distintos. Siempre va a haber distintos. Y depende mucho de nosotros cómo vayamos aceptando a esas personas en estas variaciones que podemos tener como seres humanos. Las personas tenemos que darnos la oportunidad de reflexionar el comportamiento de los demás, observar perfectamente su entorno, su forma de actuar, saber escuchar con calma. Porque cuando nosotros nos damos la oportunidad de analizar a las personas que viven conmigo, nos damos un campo para entenderles, nos damos un campo para comprenderles. ¿Qué nos da esa sensación de comprensión? El dejar de juzgar, el dejar de criticar, el dejar de exigir que hagan lo que nosotros queremos. Hoy ha sido un buen momento para entender que tenemos 8 personalidades. Son distintas. Hoy vamos a hablar un poco de la personalidad introvertida y la extravertida. Vamos a hablar también de la personalidad del pensamiento. Las personas que son sentimentales, las personas que son intuitivas. Hoy nos vamos a dar la oportunidad de ir diferenciando minuciosamente de con qué personas estás viviendo, con qué personas estás compartiendo, cuáles son las personas que a ti te dan la oportunidad de que sientas emociones. Tenemos que hoy hablar primero del pensamiento, del introvertido. Las personas pertenecientes a esta categoría son muy reflexivos, pero también son introvertidos. Muchas veces viven en sus propios pensamientos, toman decisiones radicales. Estas personas, por lo general, quieren hacer siempre lo que ellos piensan que está bien, lo que ellos piensan que lo van a lograr. Estas personas tienen un tipo de pensamiento abstracto. Tan reflexivas pueden llegar a ser que para tomar una decisión no se hacen tanto problema, deciden. ¿Y cuántas veces nosotros podemos tener dentro de nuestra familia el introvertido? El que quiere hacer las cosas, el que quiere tirarse, el que quiere buscar trabajo, el que quiere salir, el que quiere estudiar otra carrera, el que quiere viajar, el que quiere irse del país, el que quiere probar nuevos juegos. Y es importante también nosotros entender que el introvertido va a ser siempre esa persona que tome decisiones, que se vaya un poco en contra de las reglas. No porque sea bueno ni porque sea malo, sino porque es su personalidad. Es su personalidad. Decisivo, apresurado. A veces nosotros dentro de nuestra familia tenemos este tipo de personalidad y nos incomoda. Porque nos dices, oye hijo, pero ¿por qué no me avisas que vas a hacer eso? Oye hijo, pero ¿por qué no me avisas que vas a estudiar eso? O la misma idea entre parejas. ¿Por qué compraste eso sin preguntarme? ¿O por qué compraste ese viaje sin decirme? Porque hay un tipo de personalidad. Va a actuar. Y en esta categoría, vuelvo y repito, tal vez el tomar decisiones apresuradas hace que se vayan identificando. Tenemos que comenzar a entenderles. Tenemos que comenzar a darnos un poco de paciencia, entender de que es diferente, de que no puede ser como yo. Porque tal vez tú eres la segunda personalidad, sentimental introvertido. Y las personas que son sentimental introvertido es un tipo de personalidad un poco habladoras, no les gusta hablar tanto, pero son simpáticas, empáticas, pero sí tienen a veces dificultades en crear vínculos afectivos. Y este tipo de personas a veces son los que más presión reciben de la familia. Ay, es que tienes que hacer amigos. Ay, es que tú solo pasas encerrado. Pero es que tú ni siquiera sales.
tenemos que darnos cuenta que hoy estamos aprendiendo que hay diferente tipo de personalidades. Y hoy estamos hablando de esas personas que son calladas, que no son tan habladoras, que tienen dificultades en hablar, en generar vínculos. Y muchas veces como que no son tan demostrativos en demostrar el apego que pueden sentir, porque a veces podemos decir que son que me importistas. Es que mi hijo es que me importista, o mi hija es que me importista, o es que mi pareja es que me importista, o mis padres son que me importistas. No, es un tipo de personalidad. Hablan poco y tienen dificultades en crear vínculos. Si tú entendieras este tipo de personalidad, dejarías de criticarles. Dejarías en algún momento, pues, de criticar, de pelear, porque estás entendiendo que eso hace que la familia sea hermosa, que seamos diferentes, que seamos distintos. Una empresa funciona por distintos departamentos, tanto de ventas, de supervisor, de recursos humanos. La familia es la primera empresa que tiene la sociedad y va a tener las mismas funciones, que cada uno tiene un tipo de personalidad, de acuerdo a cómo se fue desarrollando. Si nosotros nos diéramos la oportunidad de aceptar esa personalidad y entender que puede ser normal dentro de esa personalidad, evitaríamos tantos problemas. Aprenderíamos sobre todo al sensitivo introvertido, pues a ayudarle a que pueda poco a poco pues soltarse. Hay que hablar un poco también del intuitivo introvertido. Esta personalidad intuitiva más o menos es como la que vive de fantasías, vive soñando en el futuro, vive lo que tiene que vivir, vive apasionadamente el intuitivo introvertido, porque muchas veces vive de esa intuición, de ese sueño, y a veces esto genera problemas, porque podemos vivir en una familia tan lógica, tan real, que puede haber un intuitivo introvertido que sueña, que quiere lograr sus metas, y nosotros como familia, si somos un poco pasivos, si somos un poco de pensamiento más lógico, pues le vamos a cortar las alas. Ay, es que solo vives soñando. Ay, tú es que solo vives en ilusiones, en imaginaciones. ¿Y quién dijo que soñar es malo? ¿Quién dijo que imaginar es malo? Si la imaginación da muchos estímulos positivos al cerebro. Las personas que están en este rango, de intuitivo introvertido, son esas personas que viven tal vez sí motivando todos sus sueños, pensando que la vida puede mejorar, pensando que pueden tener el trabajo. ¿Y cuál es el defecto de ellos? Ninguno. A mí me puede molestar porque soy un poco más real, no yo en sí, ¿no? Pero poniendo el ejemplo, como papá, como pareja, como madre, me puede molestar porque soy más real, más lógica, pero tengo que respetar si tengo un hijo soñador, si tengo una hija soñadora, intuitivo, introvertido. O si tengo una pareja intuitiva, introvertida, que sueñe en salir, en viajar. ¿Por qué no aceptar que eso puede dar un equilibrio a mi vida? Porque hoy estamos hablando de eso, de mejorar las relaciones a través de entender el tipo de personalidades que pueden haber como seres humanos, dentro de tu trabajo, dentro de tu familia, porque de los que hoy estamos hablando tú vas a familiarizarlos. Es hermoso hablar hoy del que vive de sensaciones, muchas veces concentrado siempre en fenómenos subjetivos. Pero estas personas un poco se relacionan mucho a estímulos sensitivos. Son muy demostrativas, les gusta abrazar, les gusta besar, les gusta que les manden mensajes. Estas personas pueden a veces entrar, sí, en reclamos de no me abrazas, no me besas, es que no me llamas, es que no te preocupas. Es por ese tipo de personalidad, porque uno a veces les decimos, es que te victimizas, es que tú solo te quejas, es que tú solo vives reclamando. No, existe el sensitivo introvertido. Y el sensitivo introvertido es la persona que vive literalmente de sensaciones. Le gusta que le aconsejen, que le estimulen, que le toquen la cabeza, que le manden mensajes. Que tal vez si no somos así con este tipo de personalidad, va a sentir que no le queremos, que no le amamos. Y a veces cuando alguien nos reclama de esa manera, nosotros nos enojamos. No, yo sí te quiero, yo sí te demuestro. No, si entendemos hoy que es un tipo de personalidad, evitaríamos las discusiones. Y por más parco, por más no tan demostrativo que sea, poder cambiar, poder evolucionar para mejorar la relación con mi pareja, si hablamos de pareja, mejorar mi relación con mi hijo, con mi hija, si hablamos de padres a hijos.
Porque no es que yo así me quieren y así voy a hacer toda la vida, no. Si estamos hablando de cooperación, si estamos hablando de unión, si estamos hablando de mejorar una sociedad, tenemos que primero comenzar a trabajar en nuestra empresa, que es nuestra familia. Y nuestra familia establecida, papá, mamá, hijos, abuela, abuelo, nietos, mamá, hijos, papá, hijos, porque hoy hay un tipo de familias, varios tipos de familias. Pero comenzamos con eso, entendiendo que somos distintos, que somos diferentes. Hemos hablado un poquito de la personalidad de pensamiento introvertido, hemos hablado un poquito del sentimental introvertido, hemos hablado un poquito del sensacional introvertido, del que vive de sensaciones, y hemos hablado también del intuitivo introvertido, del que vive de fantasías, del soñador. Yo los invito hoy a que me sigan escuchando, a que sigamos aprendiendo, a que nos demos la oportunidad de ver las tres personalidades que nos faltan por ver y seguir reconociendo con qué tipo de personalidad estoy viviendo, tanto papá, mamá, mi pareja. Y si hoy tú comprendes que es una personalidad, créeme que no vas a discutir, vas a comprender y las cosas pueden comenzar a mejorar. Vamos a una pausa comercial y regresamos. La vida es un eco, lo que das recibes, lo que siembras recoges, lo que criticas escondes, lo que amas obtienes, lo que bendices te sigue. Sé cada día la mejor versión de ti mismo y recordar que la vida es un eco, lo que das recibes, lo que siembras recoges, lo que criticas escondes, lo que amas obtienes, lo que bendices te sigue. Sé cada día la mejor versión de ti mismo. Sé cada día tú la persona que comprende los errores de las otras personas. Sé tú de esas personas que profundiza el pensamiento, de esas personas que antes de actuar, antes de juzgar, antes de predeterminar, se dé la oportunidad de conocer, de investigar cómo es la otra persona, la que está criticando, la que está peleando. Solo depende de nosotros mejorar las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones personales. Hoy estábamos hablando de lo hermoso que es vivir en un mundo de diversidades, en animales, la naturaleza, y cómo no nosotros como seres humanos entender que somos distintos, que muchas veces vemos el mundo de una forma distinta, de una manera distinta, que tal vez psicológicamente voy a reaccionar de diferentes formas a muchos estímulos. No puedo esperar que todos hagan lo que yo hago. No puedo esperar que todos piensen como yo pienso, porque viviría en estados de solitud peleando con todo el mundo, reclamando todo con todo el mundo. Viviríamos extraviados en una mentalidad única, que solo yo tengo la razón y lo que yo pienso es literalmente único. Por eso ha sido hoy hablar también del pensamiento del sentimental extravertido. Esta categoría de esta personalidad, pues, son personas altamente empáticas, personas que con facilidad viven conectándose con los demás, disfrutan mucho de la compañía. Este tipo de personalidad se define por el hecho de relacionarse con habilidades sociales y relaciones buenas. Este pensamiento o esta personalidad hace también o genera también problemas dentro de las familias. Cuando nosotros decimos es que vos con todo el mundo te llevas, es que vos sin conocer te quedas conversando, es que vos sin conocer hablas y hablas, nos damos cuenta que es un tipo de personalidad. Porque si yo soy callado, es mi tipo de personalidad, pero si tengo un hijo, si tengo una pareja sentimental, extravertido, que habla, que es empática, que hace amigos, que sociabiliza, es una personalidad. Tienes que aceptarla. Qué importante que es dentro de las relaciones, dentro del amor y dentro de las parejas, entender que no podemos cambiarles a las personas a nuestro gusto, porque hay distintos tipos de personalidades. Hay distintos tipos de personalidades. Y hoy las estamos analizando y estamos entendiendo una por una. También es bueno hablar de las personas que son sensacionales extravertidas, personas que son o demuestran
sus estímulos sensitivos, pero en exageración. Viven experimentando nuevas cosas, nuevos entornos, nuevas experiencias. Esta personalidad se basa mucho en las personas que viven buscando, a las personas viajeras, a las personas que viven pues enterándose por ahí de estudiar más, de leer más, de vivir más, de esas personas que se dan la oportunidad de acceder a más información, las personas que se dejan enseñar. Y a veces esta personalidad también a nosotros nos puede incomodar cuando somos distintos. Pues que solo leyendo pasas, o solo paseando pasas, o es que tú no haces nada porque solo vives investigando cosas. Es un tipo de personalidad, porque son personas que les apasiona lo nuevo, los entornos nuevos, las cosas nuevas, la investigación. Son curiosos. Este tipo de personalidad es curiosa y a veces a nosotros nos molesta. Y también existe, ¿no?, el don de la curiosidad. ¿Por qué? Porque la curiosidad también se establece a veces como un don, porque solo el curioso se deja enseñar y aprende. Hay personas que no preguntan si será verdad, si será mentira, si será algo cierto, si será algo inventado, y creen. El curioso por lo menos se da la oportunidad de ver de dónde viene eso, quién dijo. Y son tipos de personalidades. Por lo general son muy justicieros, les gusta pelear mucho por la justicia. Entonces, claro que habrá otra persona que le diga, no te metas en ese problema, no es tu problema, pero es un tipo de personalidad. Es un tipo de personalidad, porque tiene esa facilidad para sociabilizar, pues se hace cargo también de querer tomar justicia. Pero si nosotros entendiéramos que somos distintos, pero que existe 8 tipos de personalidades, evitaríamos discutir, evitaríamos criticar, evitaríamos juzgar. Porque con esta persona, como es muy demostrativa, a veces terminamos pues difamando mucho. Ay, es que es muy amiguera, ¿en qué andará? Ay, es que anda solo en eso, ¿qué hará? No, o sea, es un tipo de personalidad. Y si nosotros entendiéramos hoy que es un tipo de personalidad y que hay que aceptarla, discutiríamos menos. Las sensaciones dentro de la casa serían literalmente más positivas. ¿De quién depende? Solo de que nosotros nos dejemos hoy ayudar. ¿Y cómo hoy nos estamos ayudando? Entendiendo que no todos somos iguales. Dentro de la misma familia, dentro de la pareja, dentro de tíos, hermanos, abuelos, que por lo general también se dan discusiones familiares, no somos iguales. Tenemos 8 tipos de personalidades. En tu lugar de trabajo, en tu aspecto social, son 8 tipos de personalidades. Y también te vas a dar cuenta hoy de las personalidades que hemos estado hablando, no solo dentro de tu familia, sino en tu trabajo. El callado, el amiguero, el sensitivo, el que todo se ofende, el justiciero. Y cuando tú entiendes que es un tipo de personalidad, no quisieras cambiarlo. Acuérdate que hoy hemos hablado del tipo de personalidades. Hablábamos mucho del pensamiento introvertido, las personas que son bastante lógicas, bastante reflexivas, personas que son bastante centradas. Habíamos hablado también del sentimental introvertido, estas personas que son poco habladoras, que tienen un poco de dificultades en generar vínculos, que no son tan demostrativas. Habíamos hablado del sensacional introvertido, del que le gusta que le apapachen, que le besen, que le abracen, que le manden mensajitos, porque tal vez si no tiene estas demostraciones de su familia, de su pareja, de su entorno, se va a sentir que no lo quieren, que no lo aman. También es un tipo de personalidad y hay que comprenderle. Habíamos hablado del intuitivo introvertido, del soñador, del que su vida vive de fantasías, del que mañana quiere conquistar, del que mañana quiere tener una empresa. Y a veces dentro de nuestra familia es el que tal vez más molesta porque vive solo ilusionado. Y soñar no es malo. Y si hoy entendemos que es un tipo de personalidad, literalmente pues evitaríamos discutir. Hablábamos también del pensamiento extravertido, este tipo de personalidad que define mucho a las personas que viven explicando todas las teorías. Una persona que siempre saca sus conceptos desde su individualidad, desde lo que ve en su alrededor. Lastimosamente siempre termina siendo solo películas personales, películas mentales. Vive creando sus realidades, creando sus emociones. Esto hace a veces que dentro de sus reglas como principios sean inamovibles. Lo que él dice, eso es y punto. No hay nadie quien le mueva de la razón.
Habíamos hablado del sentimental extrovertido, de las personas que son altamente empáticas, que conectan con facilidad, pero que viven literalmente investigando, viven profundizando temas, viven queriendo vivir experiencias nuevas, quieren vivir cosas distintas, pues es un tipo de personalidad, y el respetar también esta personalidad hace que tal vez no generes discusiones dentro de experiencias de vida que puedes tener con tu pareja, con tus hijos. Habíamos hablado de la sensación extravertida. La personalidad dentro de la sensación extravertida es una personalidad sensible, es una personalidad que siempre vive también esperando un poco pues del entorno de los demás. Estas personas un poco pues son bastante enamoradizas, pero no son tan demostrativas, pero son muy enamoradizas, son muy sensitivas, se enamoran más de detalles que tal vez de cosas materiales, o se fijan más en detalles que en cosas pues literalmente más reales. Y habíamos terminado un poco con el intuitivo extravertido también, que existe, porque el intuitivo extravertido se caracteriza un poco por ser emprendedor. O sea, siempre vive haciendo proyectos y quiere que todos le apoyen haciendo proyectos, quiere que todos le apoyen en su sueño, que todos le apoyen en su empresa. Y obviamente este tipo de personalidad, pues a largo o a corto plazo, pues genera molestia, porque a veces termina siendo ordenón, entonces termina ordenando o termina como queriendo ser líder, y mucha gente pues que vive dentro del ego y del orgullo no le gusta que le lideren. Y yo soy de las personas que creo mucho que el encontrar un buen líder hace que nosotros hagamos mejor las cosas. Si yo voy a la naturaleza o si yo voy al volcán Cotopaxi, tengo que contratar o buscarme un buen líder que sepa mucho de escalada para que me enseñe y no perderme. Si yo en algún momento hago bicicleta o hago gimnasio, necesito de un líder que me enseñe para que el trabajo sea productivo. Entonces, a veces hay personas que no les gustan que les manden, que les lideren. Obvio que es un problema también de ego y de orgullo, pero dentro de la humildad nosotros deberíamos dejarnos liderar en muchos aspectos. Si yo entro a jugar fútbol y hay alguien que juega mejor que yo, pues lidérame, guíame, dime cómo lo hago. Si entro a manejar máquinas, autos, necesito a alguien que me lidere. Entonces también es el tema de aceptación, que somos distintos porque tenemos diferentes personalidades, pero también darnos la oportunidad de aceptar siempre, pues, en algunos casos de liderazgo. Y como caracteriza mucho a este tipo de personas que son intuitivas, extravertidas, personas que generalmente pues viven liderando, viven en proyectos, emprendiendo y ordenando, y por lo general mucha gente termina criticándoles porque a veces pues eso nos incomoda, que nos manden, que nos ordenen. Pero si hoy nos damos cuenta que es un tipo de personalidad, evitaríamos ofendernos tanto. Si hoy nos damos cuenta de que es un tipo de personalidad, evitaríamos ofendernos o estar peleando tanto. Recordemos que la variedad siempre hace que las cosas surjan en muchos caminos, el ser distinto, el ser variables. No esperemos que dentro de la familia seamos iguales. No esperemos que dentro de la familia tomemos las mismas decisiones. Evitaríamos mucho el estar criticándonos. Yo les invito a todas las personas que me escuchan, igual mañana nosotros vamos a tener un programa súper hermoso de honrar padre y madre. Y eso también vamos a concientizar que para uno poder entenderle tanto a un papito como a una mamita, tiene que tener la base de tipo de personalidades. Porque uno puede decir por qué mi papi es malo, o por qué mi mami es mala, o por qué mi papá hizo esto, o por qué mi mami hizo estos tipos de personalidades. Pero te dejo con esa inquietud para que mañana me escuches, aquí en Radio Católica Nacional a las 3:15 de la tarde. Hoy yo estoy encantado de que me hayas dado este espacio de llegar a tu hogar y tratar siempre de darte las mejores herramientas para mejorar el mundo. Porque mejorar el mundo es mejorar nuestro mundo. Mejorar el mundo es mejorar nuestras acciones. Mejorar el mundo también es mejorar nuestra comprensión. Todo lo que pasa dentro de nuestra mente es una realidad que nosotros vamos creando.
todo lo que pasa dentro de nuestra mente es una realidad que nuestro cerebro va creando. Y nuestro cerebro, para crear esa realidad, se basa al pasado, se basa al presente y a veces pues también se ilusiona con el futuro. Y si nosotros queremos darles una mejor sociedad a nuestros hijos, si nosotros queremos darle una mejor sociedad a nuestras familias, o si queremos dejarles familias bien establecidas a nuestros hijos, a nuestros nietos, se requiere mucho de comprender que somos distintos, de comprender que somos diferentes, que no todos pueden actuar como esperamos que actúen. Son tipos de personalidades. Personas demostrativas, personas no tan demostrativas, personas sociales, personas que no son tan sociales, personas que son soñadoras, más intuitivas, personas que profundizan y les gusta andar investigando, personas que son demostrativas, sensitivos, personas que se ofenden porque no le das un abrazo, no le dices te quiero. Son tipo de personalidades y hoy hemos analizado una por una. Lo que sí es importante hoy concientizar es que si tú eres padre o madre, date la oportunidad de conocer y respetar la personalidad de tu hijo o de tu hija. Porque a veces, cuando nosotros como papito y mamita no respetamos las personalidades de ellos, vivimos comparándoles. Y vivimos comparándoles con el hijo de la vecina, con el primo o con el hermano. Y vivimos comparándolos y esa comparación hace que ellos sean inseguros. Esa comparación diaria de padres hacia los hijos hace que los hijos se vuelvan inseguros, mal genios, un poco solos. Porque a veces no nos damos cuenta de que es distinto, tiene una personalidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado mucho es que la hija de tiene más amigas y tú no, y es que tú no sales. O es que tu primo sale y tiene muchos amigos, es más, ya tiene esta novia y tú nada. ¿Qué le aceleramos? Respetemos las personalidades de nuestros hijos. ¿Qué necesitamos nosotros? Hijos buenos. Eso necesitamos, que sean buenos, que tengan valores establecidos. Necesitamos que accionen cosas buenas. Y cuando nosotros queremos mejorar nuestra vida y cuando nosotros queremos mejorar nuestro entorno, depende de esto mucho, de cómo estoy comprendiendo el mundo. Porque si yo comprendo el mundo desde la personalidad de víctima, fregado porque no lo supero. Pero si yo comprendo el mundo desde la personalidad de héroe, voy a hacer de mi vida un transcurso de luchar, de levantarme, de caer, de luchar, de levantarme, de caer. Y eso es vivir. Eso es vivir. Démonos hoy la oportunidad de comprender, de aceptarnos distintos. Si tu hijo no sociabiliza, pues respeta. Si a tu hijo le gusta leer y tanto papá como mamá no les gusta leer, pues es su personalidad. A veces le hacen burla. Que si tienes un hijo que no encuentra tanto gusto en salir a farrear o en que le guste el fútbol, respétale. Es tu hijo. No le obligues a que sea como tú quieres que sea o como tú eres. Porque dentro de la psicología hay estilo de personalidades. Yo te dejo con una canción tan hermosa que de una otra forma siempre tenemos que darnos la oportunidad de cambiar, de evolucionar. Hoy agradeciéndole a Cristian Bastidas que hace lo posible para que este programa esté al 100% para ustedes. Y Radio Católica Nacional que también nos da este espacio y agradecidos con la gente que se da el tiempo de escucharnos y de que nos ayudemos mutuamente, porque también estoy en este aprendizaje. Y lo mejor que podemos dejar como seres humanos es tal vez ese legado de aprendizaje. Lo que yo aprendí quiero transmitirles a todos los que me están escuchando. Mi vida mejoró, solo espero que con disciplina y constancia mejore la de ustedes. Y si mejora su vida, mejora la de su pareja, la de su familia y mejora la vida de su barrio, de su conjunto y de la sociedad. ¿Cómo? Pensando desde usted. Pensando desde usted, comprendiendo que no necesariamente tenemos que actuar, pensar o caminar iguales, porque la diversidad hace que el mundo sea hermoso. Que tengan una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.